Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Feliz año para todos, arrancamos. Y este 2019 es un año especial para Colombia. En el 2019 los colombianos nos podemos pegar de un número especial para pensar en qué ha sido este país, de este proyecto de vivir todos juntos en esta tierra durante 200 años. En el 2019, como ustedes deben saber, se cumplen 200 años, 2 siglos de la independencia de Colombia, la independencia bolivariana, la independencia lograda en 1819 en las batallas del altiplano boyacense. Y el bicentenario es útil, es bonito para pensar en Colombia, en lo que somos, en lo que las generaciones sucesivas de nuestros ancestros nos han legado desde una perspectiva distinta. Al final, el cambio de año es solo una fecha, pero en esta fecha tal vez tengamos la obligación de mirar hacia atrás, mucho más lejos, no al 2018, no solo a lo que fue Santos, o Uribe o Duque, sino a lo que han sido los retos, los debates grandes de la gente que ha vivido en lo que llamamos Colombia durante 2 siglos. Al mismo tiempo, el bicentenario debería ser una invitación para mirar adelante, no solo a los problemas inmediatos, a lo que necesita una solución para allá, sino a lo que querríamos llegar nosotros, a lo que querríamos legar nosotros a las generaciones del próximo centenario. Mientras tanto, el 2019, como todos los años, llega con sus afanes. Sobre estos afanes, sobre el sabor, sobre la textura y el color de lo que podría ser este año, hablamos hoy en este programa. Un año donde Venezuela en política internacional y en política doméstica tendrá una importancia enorme, un año de elecciones municipales y departamentales en el país, un año clave para el nuevo gobierno de Iván Duque, que aún parece sin definir su talante, un año que arranca con una violencia obscena contra líderes sociales, un año con una ciudadanía indignada por la corrupción, un año aparentemente más positivo para la economía. Un año en el que al proceso de paz se le van a pedir ya resultados en su componente de justicia. Este será el 2019 que nos toca lidiar. Mientras, ojalá logremos soñar con el 2119 que vamos a legar. Aquí arranca Zona Franca. Y para arrancar este año tengo la fortuna de estar acompañado de 2 periodistas, sí, usted también es periodista, Jorge, que tuvieron pocas vacaciones y estuvieron conectados a todo lo que estaba pasando. Gloria Castrillón es directora de Colombia 2020, que es un proyecto del diario El Espectador. Gloria, es un placer tenerla aquí en el programa por primera vez. Bien, pues muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente estuvimos trabajando. ¿Qué van a hacer cuando lleguemos el 2020? ¿Y qué va a hacer Colombia 2020? Seguir porque hablar de los temas de construcción de paz siempre será un tema en Colombia. Colombia 2020 es un proyecto que se financia con la Unión Europea y en el que ustedes tienen como la libertad para tratar unos temas distintos, ¿o no? Sí, pues la idea es tener un enfoque propio, una narrativa distinta para justamente narrar este momento que es el posacuerdo. El posacuerdo, que de eso tendrá mucho el 2019. Me acompaña esta noche también Jorge Restrepo, es profesor de Economía de la Universidad Javeriana, es panelista y por eso decía que periodista en la mesa de trabajo de Yolanda Ruiz en RCN. Así es, si uno cree que la opinión es periodismo, entonces sí, soy periodista. Sí, usted es periodista. Y el análisis, yo claro. Hace poquito lo vi buscar fuentes. No, eso sí toca buscar fuentes todo el tiempo. No sé hacerlo bien, pero estoy aprendiendo. Pues no decíamos que a los periodistas no se les puede pedir tarjeta profesional, entonces no necesitan tampoco la carrera. Claro que sí, eso sí es cierto. Jorge, usted también es director de CERAC, que es un centro de estudios de análisis sobre el conflicto. ¿Qué más? No, solamente eso, con eso es suficiente. Padre y papá, familia. Que eso lleva mucha dedicación. Y tomó pocas vacaciones este año y entonces ha estado conectado. Yo sí me desconecté felizmente, pero los tengo ustedes para que nos pongan a todos al tanto, no solamente de lo que ha pasado ahorita, sino de lo que yo decía al principio, cuál va a ser un poco el sabor de este 2019 de Bicentenario. Y esto lo cojo de lo que está de coyuntura, esto lo dijo el presidente Duque en el taller Construyendo País de este fin de semana, es sobre el tema de Venezuela. El Grupo de Lima produjo una declaración que está orientada a la defensa de la democracia en el continente
y que se ve expresada en resaltar, destacar y reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano democrático legítimo que existe en ese país. Esa misma declaración insta a que los pueblos que defendemos la democracia no reconozcamos el régimen opresor y dictatorial, que además avancemos en las denuncias ante la Corte Penal Internacional, que defendamos todos con sentido humanitario a los hermanos venezolanos que han salido huyendo de la dictadura. Y, a ver, Gloria, yo aquí en todo este tema de si se reconoce a la Asamblea Nacional, si Juan Guaidó es presidente o no es presidente, si quién lo reconoció, si Maduro es ilegítimo o no, más allá de los detalles, siento que en el 2019 Colombia, tal vez por primera vez en muchos años, va a estar realmente conectada a una agenda de política internacional que va a ser importante, que va a ser determinante para el país. Sí, pues es indudable que el presidente Duque ha marcado la pauta junto con otros presidentes de América Latina y ha dicho de qué lado está. Y lo ha dicho desde el primer día y creo que pues eso es importante porque sabemos cuál es la política exterior de Colombia frente a Venezuela. Ahora, lo que creo que hay que tener en cuenta son las consecuencias que eso va a tener, más allá de la posición y de las decisiones diplomáticas que se tomen en el Grupo de Lima u otras instancias internacionales. Y me refiero específicamente al desastre humanitario que está significando la oleada de ciudadanos venezolanos en Colombia, la poca atención, y creo que es muy difícil para uno como ciudadano ver que estas tensiones en las relaciones suceden mientras hoy se está hablando de que mañana se cierra un punto de atención a los ciudadanos venezolanos en Bogotá. Esa es una contradicción que no vamos a entender porque los ciudadanos venezolanos van a seguir llegando. Claro que estamos hablando de una oleada que se ha devuelto, pero van a seguir llegando. Y entonces déjeme pasamos a ese aspecto de política doméstica que va a significar la migración venezolana. Hablemos un poquito más. Yo decía que Colombia ha estado desconectada del mundo por su conflicto, por los temas propios de su agenda. Ha sido como, pues, Mikkelsen la llamaba el Tíbet suramericano. Esto, de alguna forma, pone a Colombia en una discusión regional que tiene mucha más relevancia. No, definitivamente Venezuela está definiendo gran parte de la agenda política, de la situación de coyuntura en Colombia, por ejemplo, en lo económico, ahora voy a eso, pero también está definiendo el gobierno Duque. Recuerde que cerrábamos el año pasado diciendo que el gobierno de Iván Duque, mucha gente lo decía, le faltaban unas líneas claras, unos discursos, unas narrativas, que es la palabra que estuvo de moda hasta finales del año pasado, en términos de lo que era ese gobierno. Pues fíjese que la situación de Venezuela lo ha definido en muchas áreas, lo ha definido en política internacional, como decía usted y Gloria, lo ha definido en términos de la relación, el tratamiento de la negociación con el ELN, pero también lo va a definir en términos económicos. Este es un año que yo, a diferencia de muchos otros analistas que ven este año con gran expectativa en el sentido de que se va a acelerar el crecimiento, creo que va a ser un año mucho más difícil de lo esperado en lo económico. No sea ya... El año pasado... ave negra. Mire que los últimos datos, y le voy a dar un dato para que no piense que sea... Vamos a crecer más probablemente que en el 2018. Sí. Pero en noviembre los datos de empleo del DANE mostraban que en el año completo, noviembre a noviembre, se han destruido 412.000 empleos. Subió el desempleo. Llevábamos 3 meses con el desempleo más alto en los últimos 6 años. Septiembre, octubre y noviembre. Esas condiciones del mercado de trabajo con una inmigración masiva de Venezuela, que ya está acumulada y que puede llegar a acelerarse, nos pueden generar muchas dificultades, gritos xenófobos de nuestros políticos que hasta ahora no han tenido éxito. Y ahorita eso me ayuda a ligarlo con las elecciones regionales, que creo que ahí en las regiones es donde eso va a salir a flote, porque siento que hasta ahora no ha salido, pero uno ya siente que está hirviendo de alguna forma por debajo el tema de la migración. La idea con este punto. Lo fiscal, por ejemplo, lo económico, lo que tiene que ver con impuesto y gasto, va a estar este año definido por Venezuela. Le apuesto que en cuestión de semanas el Ministerio de Hacienda va a ir a la Comisión de la Regla Fiscal a decirles necesitamos que la flexibilicen porque estamos gastando mucho en la atención de la población venezolana. Además del tema económico, que es muy importante, yo vuelvo a los temas, digamos, en los que hago énfasis, y es el tema de la negociación con el ELN. Sí. O sea, esto sí nos va a significar un quiebre en la posibilidad real de generar un espacio con el ELN que sea real
de negociación. Y ahí, Gloria, yo siempre escuché que las personas cercanas al proceso de paz, incluso el propio presidente Santos, ponían como una de las condiciones esenciales del éxito de la negociación con las FARC la cooperación de los vecinos. Ese era uno de los primeros puntos y por eso Hugo Chávez fue clave en toda esa negociación. En este escenario, más allá de la buena voluntad que no tiene el ELN o de la buena voluntad que parece tampoco tener el gobierno de Iván Duque, nada va a poder lograrse si hay una retaguardia abierta en Venezuela. Exactamente. Y cualquier fenómeno de inestabilidad política que se sigue agravando en Venezuela, lo que va a hacer es afectar la posibilidad de una negociación. Algunos creen que lo que termina es acorralando al ELN, dejándolo sin opciones y llevándolo u obligándolo a una mesa. Pero yo creo que mientras existan estas fronteras como están hoy, y estas fronteras que también están aprovechando las disidencias de las FARC, porque eso hay que decirlo también, pues seguirá siendo. Pero no, un yo tema. en eso no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que sí existe la posibilidad de que se logre una negociación con el ELN muy rápida, pero no depende tanto de que se cierre una frontera que nunca se ha podido cerrar en ¿cuántos años? ¿200? Y que pues, estamos hablando de bicentenario, ¿no? No, ojo, hace 200 años esa frontera no existía. Sí. Pero claro, por eso, desde que existe, ¿qué serán? Hace como 160 o 180. 170, una cosa así. Esa frontera que existe nunca se ha podido cerrar. De eso no va a depender la negociación con el ELN. La negociación del ELN con el ELN va a depender de que esa guerrilla decida, como lo hicieron todos los grupos paramilitares y guerrilleros que han negociado con los diferentes gobiernos nacionales, de que abandonen el secuestro. Si el ELN no abandona el secuestro, en cuestión de meses, este año, vamos a ver una confrontación abierta, sin lo poco que se había logrado en materia de reducción de la violencia con ese grupo y esas ceses unilaterales y la tregua, ese cese bilateral que se logró y que duró 5 meses, el año antepasado, eso va a desaparecer. Y vamos a encontrar este año el ELN como un factor importante en materia de inseguridad para la producción y de mayor riesgo humanitario. Claro, pero mientras los comandantes estén refugiados en Venezuela, en otro país, no van a tener. y sigan con Mira, esta es que incluso si cambia el desconexión. régimen venezolano van a seguir refugiados allá, por la naturaleza de la frontera. Claro, pero tienen unas fuerzas militares que los están apoyando. Si mañana Guaidó es el presidente, ¿Guaidó? Sí. El presidente de la Asamblea, Guaidó es el presidente, aprendámonos ese nombre. Sí. No estoy seguro. Nada va a suceder con el ELN porque no van a tener la capacidad. De hecho, es que para Venezuela el menor problema en este momento, para el régimen dictatorial actual o para el régimen de transición que venga, el menor problema va a ser el ELN y sus comandantes. Voy a saltar y creo que aquí vamos por temas similares y es el de las elecciones regionales. Y digo similares porque creo que en estas elecciones regionales el tema de Venezuela va a ser muy importante y vamos a ver una cara de este tema que va a ser una cara fea, de lo que hasta ahora creo que ha sido una cara muy generosa del pueblo colombiano hacia esta inmigración masiva. Pero fíjese que de pronto, perdóname que me tome la palabra, perdón Gloria, para eso vino, de Jorge. pronto podría ser una cara mucho más, yo no diría bonita, pero por lo menos más conveniente tanto para la población venezolana en Venezuela como para Venezuela. Es que si se llegase a dar una transición rápida en Venezuela este año, cosa que yo no descartaría. Yo sé que todos los años Pero decimos, usted pasa del puede pesimismo suceder. al Pero, y lo voy a contar por qué. Porque eso significaría un empuje enorme para la economía colombiana. Significaría que muchos venezolanos van a regresar a su país, lo cual además no necesariamente es tan bueno para Colombia porque creo que han contribuido muchísimo, muy bien, como lo ha mostrado Mauricio Reina aquí en Red Más varias veces, a la economía colombiana, pero creo que eso podría resolver muchos de los problemas tanto en Venezuela como en Colombia. Pero también hay otro punto y es todos los colombianos que han retornado, que seguramente en un buen número van a poder volver a votar. Estamos en inscripciones de cédulas ahora y creo que eso es muy Pueden importante votar en para las tener elecciones locales, claro, además, ¿no? Según, entonces ahí va a haber una masa importante que no sabemos por dónde coja. Pero los venezolanos también pueden votar en las elecciones locales. ACNUR, que es la agencia de las migraciones de la ONU, tiene una cifra que es que 2/3 de las personas que se refugian en otro país nunca vuelven a su país de origen, ¿no? Más allá de que las cosas se solucionen. Y aquí probablemente sea mayor porque los venezolanos son o sea, esto llegó esta gente integrados para quedarse. a la sociedad colombiana. Sí. Y por eso me parece que es muy buena noticia que cierren el campamento de Bogotá. Yo eso lo veo positivo porque
esa población, a mi juicio, no es una población que se pueda atender de la mejor manera sobre la base de campamentos. Eso genera dificultades de convivencia, Claro, pero incentiva no hay la una xenofobia. alternativa. Lo que preocupa, No, yo creo que sí hay alternativa. Yo no la veo tan Con clara. unos subsidios de arrendamiento con seguridad cuestan menos que lo que cuesta mantener Gloria. ese campamento. Yo lo que veo, digamos, en este sentido, es que se puede estar empujando a esta población a otras cosas que no son tan chéveres. No creo. ¿Cómo así? Es decir, los temas de delincuencia, que aunque nos duela decirlos, claramente sí hay un importante número de venezolanos, como de colombianos. Yo ejerciendo el no tema de conozco delincuencia. cifras que uno Claro, pueda no hay citar cifras para poder de decir no, eso. Claro que no lo hay, pero no hay unas cifras porque no existen los estudios para determinar cuántos La delitos Fiscalía están tiene esas cifras. cometiendo los venezolanos en Colombia. No, Eso la no Fiscalía existe. tiene esas cifras y soltó al comienzo del año pasado, en enero, Claro, febrero, pero si unas cerramos cifras las que estaban muy opciones- mal presentadas. Si cerramos las opciones de atención humanitaria a esta población, yo creo que cerrar las opciones de atención humanitaria pueden generar... Pero es otras A ver, y yo esos creo son los que debates del cerrar 2000. el Menos campamento no es cerrar las Déjenme meterme opciones de atención en política. humanitaria. ¿Cómo están las regionales ahorita? Como para tener un piso en gobernaciones al menos y hablar ya de partidos políticos y de cómo están las apuestas de los partidos políticos colombianos. Regionales, gobernaciones, por favor, muchas gracias. Y entonces aquí esto suma más de 32, porque hay muchos gobernadores En que se coalición. fueron elegidos por coalición. Pero entonces el Centro Democrático tiene 2 gobernaciones, una solamente del Centro Democrático, otra es en coalición. Cambio Radical tiene 12, el Partido Liberal 12, la U 9, Alianza Verde 6, el Partido Conservador 4, la ASI tiene 3, Opción Ciudadana tiene 1. Aquí lo que uno ve es un panorama de cómo está la política regional en coaliciones, ¿no? La política regional es difícil de leer, creo que en este país todavía nos toca mejorar nuestros datos acerca de política regional, esto lo tomamos de la revista Semana, pero así más o menos están las cosas. ¿Usted cómo ve, y todavía falta, es 27 de octubre de este año, cómo ve que va a ser la jugada para las regionales? Muy difícil, pero yo lo único que me atrevo a decir es que en este momento la agenda del gobierno nacional, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con implementación del acuerdo de paz con las FARC, y por eso no la han desechado, y la agenda en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. van a estar marcadas por los intereses en estas elecciones de final de año. Es muy importante para el gobierno nacional, por ejemplo, gastarse bien la plata de la implementación del acuerdo, que es plata de gasto regional, en materia de carreteras, puestos, incluso hasta los subsidios a los excombatientes, y que esos proyectos salgan bien, porque eso le va a dar votos al Centro Democrático. Es curioso, el partido de oposición al acuerdo de paz Sí. va a terminar obteniendo votos A través ingentes, de la muy implementación. importantes, a través de la implementación Porque de el ese gobierno acuerdo. anterior no alcanzó a hacer eso. Gloria. No lo Y hizo, hablar del además. Plan Nacional de Desarrollo. Gloria, en términos de tiempos, más o menos estas elecciones regionales, ¿qué deparan para los colombianos? Entonces son en octubre de este año, o sea, faltan 10 meses, más o menos 10 meses, porque son el 27 de octubre, si no estoy mal. Entonces, en estos primeros meses del año empieza todo el asunto de hacer coaliciones, de Toda quién la va con acomodación. quién, toda la acomodación. Tenemos una fecha de consultas interpartidistas en mayo. Y eso ya nos va a dar un Eso primer nos va a panorama. pintar el primer panorama. Por ejemplo, ya está más o menos armándose los temas de Bogotá. Sí. Muy interesantes los temas de Bogotá, que creo que pues, nos va a mostrar el camino de hay unas 3 o 4 grandes candidaturas que son muy importantes. Independientemente de la afiliación ideológica, me parece que hay unos muy buenos candidatos, por ejemplo, para las elecciones. Y la gente normal, no nosotros que vivimos pegados a la política, la gente normal, ¿cuándo se va a enterar que hay elecciones regionales? ¿Por allá en junio, julio? Sí, yo creo que eso ¿Se va? siempre depende. Pero depende porque Bogotá no es lo mismo que el resto del Sí. país. Pero en general, unos 2 o 3 meses antes se empieza ya a conocer por parte del ciudadano a meterse en el tema político. ¿Sabe cómo se enteran? Porque están terminando todas las obras locales. Exactamente, todo. No, pues yo estuve
los gobernadores entregando obras, pero son 3 meses antes. Yo estuve ahorita en Santander, por allá en Barranca Bermeja, y ya se huele que la política está caliente. Claro, todo está lleno de esas vallas verdes que ponen Me voy a comerciales. Cuando regresemos, seguimos en este primer programa del año de Zona Franca, buscando y contándoles cuál va a ser el sabor, la textura, el color de este año 2019 que apenas arranca. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche arrancando año, hablando de las cosas que serán noticia en este 2019, de lo que marcará la pauta en este año, el año del Bicentenario. Y otra de las cosas que marcará la pauta, y esta no la alcanzamos a discutir antes, es qué va a pasar con el gobierno Duque. La gobernabilidad del gobierno Duque. Me le adelanté porque se me había quedado este tema en el tintero. Pues yo eso se lo puedo contestar muy breve. Yo creo que Duque termina su periodo presidencial. Eso es lo único que podría decir del gobierno Duque. Pero usted cree es muy positivo, es muy positivo. Pero usted cree que todo puede empeorar, Gloria, todo puede empeorar, o en este punto está tan mal que tendría y tendería a mejorar. Pues yo creo que el tema de las elecciones regionales, por ejemplo, van a marcar mucho su agenda, porque depende que también responda a estos intereses, podrá mejorar su índice de credibilidad y gobernabilidad. Y lo mismo en el Congreso. O sea, hay que esperar el arranque de la legislatura para saber cómo pintan las cosas. El año pasado no quedaron tan bien. Esta es una legislatura rara, ¿no? Es una legislatura bastante coja porque los congresistas están haciendo campaña. Entonces no es un año de leyes. No es tan fácil convocar al Congreso a que apruebe lo que yo quiero que me apruebe cuando el año pasado nuestras relaciones no terminaron tan sintonizadas. Y fíjense que el año pasado el gobierno Duque comenzó con un ánimo reformista que a mí me pareció extrañísimo porque yo pensé que iba a ser un gobierno contrarreformista, muchos lo esperaban, que iba a tratar de escoger algunas cosas para revertirlas, por ejemplo, el acuerdo de paz y en materia ambiental, lo que fuera, y decidió convertirse en un gobierno reformista en materia económica, y le salió muy mal esa reforma, pero le salió. Muchos esperaban que eso no saliera. Pero le salió con un asterisco, y es que volveremos en el 2020. Claro, muy probablemente. No en el 2019, habrá que ver qué sucede este año. De nuevo, y la barajada es a otro precio. Pero entonces fíjense que para este año yo creo que lo que va a definir la gobernabilidad del presidente Duque, sobre todo en lo que tiene que ver con el gobierno, es si decide abandonar esa idea de ser un gobierno reformista conservador, de derecha, en el sentido de devolverse un gobierno de gestión y abandonar y tener una agenda en el Congreso bastante discreta, por decirlo menos. El problema ambiciosa que tendría en ese caso es que se la pueden tomar entonces la agenda política de proyectos de ley, el Centro Democrático, que todos lo sabemos, para hacer la contrarreforma, comandado por radicales, digamos, del Centro Democrático. Pero incluso en otras áreas, por ejemplo, fíjese que este proyecto de Paloma Valencia, o que ella propuso al Congreso, de destinar el 20% del gasto de inversión a que lo puedan señalar los congresistas. Eso está metido en la reforma política enorme en materia fiscal al país. Entonces, el gobierno también tiene que ser lo suficientemente activo en el Congreso para que no le vayan a raptar su agenda de reformas o su agenda de proyecto de ley, pero tiene que ser lo suficientemente pasivo como para poder dedicarse a la gestión en un año electoral. Claro, y yo creo que la principal recomendación es dejar de poner el espejo retrovisor. Creo que eso no le está saliendo bien a ninguno de los funcionarios del gobierno, porque nos suena que la incapacidad se está excusando en informes de gestión, empalmes, 5 meses después de una posesión de un gobierno. Cuando las condiciones estaban además, pues excepto en temas de violencia política. Y nos metemos al tema de líderes sociales. Sí, y ahí claro. Y ahí entonces sí dejamos de ser, y voy a utilizar la palabra que usted me enseñó hoy, Jorge, ultracrepidarios. Ultracrepidarios. Que es una palabra que significa aquellas personas que opinan sin tener conocimiento de lo que están opinando. No, es que hoy estamos opinando de todo, entonces es un programa mixto, popurrí, pero este realmente es el tema, creo que en el que ustedes de verdad saben y conocen, que es el tema de la implementación del proceso de paz, de la violencia política y no política en Colombia, que ha sido una de las cosas en las que se ha especializado 2020, que ha sido una de las cosas en las que ha aportado más CERAC. La JEP tiene varias papas calientes. Yo aquí les pongo 4
que creo que, y solo estas 4 porque podrían ser más. El tema Santrich, que dicen van a resolver a finales de este mes, o al menos a finales de este mes se cumple un plazo para que la justicia estadounidense envíe las pruebas que pidieron. Y ahí hay todo un debate jurídico sobre si ellos pueden pedir esas pruebas o no, y está también pendiente un concepto de la Corte Constitucional. Está el tema del Paisa, que está evadido, no ha aparecido los requerimientos de la JEP, y de Iván Márquez, que está evadido y ha mandado un abogado, y entonces la gente se está preguntando esto se puede o no. Y están los casos de funcionamiento propio ya de la JEP, las investigaciones sobre falsos positivos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo a un exdirector del Ejército, al general Mario Montoya, y está el caso de secuestro de las FARC que involucra a la mayoría de los congresistas de ese partido hoy en la Cámara y en el Senado de la República. ¿Por dónde quiere arrancar usted? No, yo creo que, yo lo decía al principio, Gloria, este año ya se acabó todo el proceso de hacer la JEP, de hacer las reglas, ya la gente quiere ver que esto funcione, que esto ande. Ese es uno de los temas, ¿no? La gente quiere resultados de la JEP ya, y eso no es tan fácil. La JEP tiene 20 años de funcionamiento por ley. Así es. Entonces, no podemos esperar que este año vaya a haber unos juicios y unas condenas, pero lo que sí tiene es importante... Tiene 10 prorrogables una vez, ¿cierto? 15 prorrogables a 20. 15 prorrogables a 20, ok. Exacto, pero entonces los temas que usted ha puesto efectivamente son los temas más de papa caliente de este año. Y es que el tema Santrich se convirtió en un tema... Es increíble cómo una persona que no ostentó un cargo muy importante en la guerra, sí después en el posacuerdo, porque Santrich fue muy importante en el posacuerdo, más no en la guerra, esté marcando casi que la definición del proceso de paz. Pero para todos es indiscutible que lo que pase con Santrich, extradición o no extradición, va a marcar el futuro del proceso de paz. Pensemos solamente que están pensando Iván Márquez, Iván Ali, Iván Mordisco, Aldinever, Gentil, Duarte, Aldinever, Romaña. Loco Iván. Pero Romaña, ¿sabe, sí, Gloria? sí, ¿cuál podría ser la reacción de toda esta gente? Y otra, si a Santrich lo extradita. Pero yo creo que nosotros le estamos dando demasiada importancia a Jesús Santrich y al caso de Jesús Santrich. Creo que esa importancia se la dio tanto la Fiscalía como toda la justicia colombiana. Quiero decir, Colombia le está dando demasiada importancia a ese caso. Yo, a diferencia de usted, creo que no determina el caso de Jesús Santrich ni el futuro del proceso de paz, ni el futuro de la reincorporación, ni el futuro de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, ni siquiera el futuro del crimen organizado, que es la única alternativa que tendrían ellos, quienes usted mencionó, que están un poco tratando de salirse del proceso o, digámoslo generosamente, expresando sus dudas al no presentarse ante la JEP. Yo creo que hay otras decisiones que van a ser mucho más importantes para la JEP, algunas de las que usted mencionó. Pero esta es una decisión que tiene que tomar. Va a haber mucha bulla, va a tomar en las próximas semanas la... Que no puede evitar, digamos. La Fiscalía, pero si usted hace un análisis de escenarios, lo que va a haber es mucha bulla. Pero eso no va a determinar procesos ni de violencia, ni criminales, ni procesos judiciales. No va a llevar, por ejemplo, a que haya una salida masiva de excombatientes de las FARC del proceso de paz, a que salgan de los espacios territoriales, a que abandonen la reincorporación. Con los que incluso nosotros hemos hablado que sí están esperando. Pero mire, Gloria, yo le apuesto lo siguiente, y aquí estamos en el... Porque es el tema de seguridad jurídica en el que tanto han insistido las FARC. ¿Sí? Una cosa es la reincorporación, los 13.031 que están acreditados, pero que tienen una sus cosa es el procesos de discurso político reincorporación. y otra cosa son los hechos. Claro. Si el día de mañana Jesús Santrich está en un avión a los Estados Unidos, que no va a pasar, tampoco creo que eso vaya a suceder, eso no significa sino que permanece detenido o que es liberado, en ninguno de esos escenarios, eso va a significar un cambio sustancial, ni al crimen organizado, ni va a significar un rearme de excombatientes de las FARC, ni va a significar que vamos a tener conflicto armado después del conflicto armado con las FARC. Yo creo que sí hay sí puede haber una consecuencia importante en la decisión de muchos que tienen una pata dentro del proceso, por llamarlo de alguna manera, y otra pata en la disidencia. ¿Pero quiénes están en la disidencia y con una pata en el proceso? ¿Quiénes? Hay un número importante de gente. Un par de tipos, Gentil, Duarte, Iván Mordisco, no más. Ellos ya están en la disidencia. Y esos los van a matar en cuestión de días en las operaciones de la fuerza pública. Y ellos no tienen una pata en el proceso. Ellos no tienen una pata en el proceso, estoy hablando de otros. Y entonces lo que estoy diciendo es que lo que sí logró este acuerdo de paz Santrich nos divide, fue esa separación, fue esa separación entre... Es que las FARC han cumplido.
Estamos de Ahora acuerdo. vamos a ver, yo creo Estamos de que acuerdo. es El grueso mucho de las más FARC han difícil. cumplido. Por ejemplo, si en un caso, qué sé yo, de violencia sexual, un comandante de las FARC es mandado a ser detenido, porque eso tendría detención por parte de la JEP. Eso sí me parece que sería una prueba que vamos a ver este año para el proceso Lo de vamos paz. a ver este año en términos de cronograma y de lo que ustedes saben cómo funciona la JEP. Este año, ¿qué se va a avanzar? Por ¿Sentencias y ejemplo, no sé si No, pero sentencias, sí, pero qué tipo de la sala de decisiones. reconocimiento va a mandar llamar a personas que, por ejemplo, Claro, eso sí. están siendo procesadas por delitos no, digamos, que tienen algún tipo de restricción a la Sí. libertad, los van a llamar al orden, les van a decir, usted tiene que ir a este espacio territorial que tiene un área especial para detención y se tiene que quedar allá. Eso sí me parece importante. Ese es un tema importante. Violencia sexual va a Sí, marcar mucho, así es. aunque no haya sentencias todavía en ningún caso, porque aunque sí es importante decirlo, la JEP está creando su propia jurisprudencia. La está creando ahora con las decisiones que vaya a tomar. Santrich es un caso, pero recordemos que Santrich no es el único caso en Pero Santrich extradición nos que está en absorbió, estudio de la porque JEP. miren lo que está pasando al mismo tiempo que estamos esperando estas decisiones de la JEP. Los homicidios por primera vez en 5 años, lo anticipábamos el año pasado, subieron en Colombia, el incremento fue del 3%. Sí, y en eso yo le tengo que decir algo y es que estoy en completo desacuerdo con lo que se ha convertido ya en una verdad sabida, con demostración que yo nunca he visto, de que esa subida marginal de los homicidios Sí. se debe al acuerdo de paz. ¿Esto no es el homicidio aplazado del que hablaba el expresidente Álvaro Uribe? Nunca lo escuché diciendo eso, pero no, yo creo que esto es una situación que tiene que ver con la dinámica de los grupos de criminalidad organizada en 3 o 4 regiones del país, más Medellín. que está asociada, Más Medellín. que está asociada a el posconflicto y el posacuerdo. En esas regiones sí, pero toda esa explicación del aumento se puede atribuir al aumento en Medellín. Medellín y Bajo ¿Qué Cauca. es lo que pasa en Medellín? Medellín no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. Y lo del Bajo Cauca venía sucediendo desde hacía por lo menos 3 años. Lo que pasa Incluso es que el lo de pico grande fue el Tumaco, 2018. Lo de Tumaco, la situación de Tumaco, Sí, donde pero el también hubo un incremento de Tumaco aumento. pone 70 muertos Claro, más, ¿no? pero eso es importante. Digamos, cuando uno tiene un país con 12.000 muertes, fíjese que eso cuenta. En esos 70, Sí. el aumento de 400, Son de 300 y pico. de 390 cuentan 70. Ese aumento en Tumaco, la situación de Tumaco venía, digamos, mal desde hacía por lo menos 4 años. Gloria. Son situaciones como Tumaco y Bajo Cauca, para recalcarlo, no son situaciones nuevas. Y no necesaria, es decir, sí tienen una relación con el posacuerdo, claro que sí. Las FARC dejan un espacio y entran otros grupos a disputarse, etcétera, es imposible negarlo. Pero no necesariamente son producto de. En eso creo Claro, que. y en eso te hay que complemento ser- diciendo lo hay siguiente. que ser Entonces muy, se muy pregunta concreto. uno de qué es un producto. Pues de que el aparato de justicia criminal no estaba preparado para el posacuerdo. ¿Por qué no tuvieron en cuenta todas las organizaciones criminales que estaban disputándose hace 4 Se años en sabía. Catatumbo, el Bajo Cauca y Tumaco? De hecho, se sabía quiénes techo eran las y que iban a entrar a disputar. ese es un techo, un suelo de cristal en Colombia que Sí. parece ser los 12.000 homicidios al año. Que lo tenemos que romper. Y eso lo tenemos que romper. No sé si será el próximo año. Bogotá lo ha estado haciendo. Me voy a la pausa. Cuando regresemos tenemos todavía estas dos caras en Colombia, más allá de que haya un acuerdo de paz entre la violencia generalmente rural y las preocupaciones ciudadanas, entre el asesinato de líderes sociales y las marchas ciudadanas, los debates públicos alrededor de la implementación de la justicia, en el caso del fiscal, en el caso de la corrupción. Y entre esos dos debates sigue Colombia en el 2019. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué nos traerá este 2019? Hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de elecciones regionales, de gobernabilidad del nuevo gobierno, hemos hablado de las papas calientes de la JEP, del incremento de los homicidios. Un tema clave, todavía en clave de homicidios, es el de los asesinatos de líderes sociales. Sí. Solamente en lo corrido de este año, que solamente tiene 14 días, han asesinado al menos a 7 personas. José Solano, presidente de la Junta de Acción Local Comunitaria de la Vereda de Puerto Jobo, en Zaragoza, en el departamento de Antioquia. Wilson Pérez Ascanio, del Movimiento por la Constituyente Popular de Acarí, en el norte de Santander. Maritza Quirós, de la Mesa de Víctimas de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Ellos 3 fueron asesinados. También fueron asesinados José Aider Perafán. Él era veedor ciudadano
ciudadano de Caicedonia, en el departamento del Valle del Cauca, Miguel Antonio Gutiérrez. Es importante mirar las caras de estas personas. Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria de Cartagena del Chairá, en Caquetá. Gilberto Valencia, era gestor cultural del municipio de Suárez, en el departamento de Cauca. Y Wilmer Miranda, de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, en el departamento del Cauca. Aquí hay una sistematicidad, así esto le cueste a muchas personas. Pues hay un patrón. Antioquia, sí. Cauca, norte de Santander. Y Catatumbo. Y yo le de añado Santander. otra cosa, son todos activistas políticos, son organizadores comunitarios, están en la política activa, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y organizan los reclamantes de tierras, la gran mayoría de ellos. Muchos de ellos, y yo creo que esto vale la pena decirlo, son personas que pertenecen más al centro y a la izquierda y al activismo comunitario local, Sí. a esa política local, que a movimientos de derecha o conservadores. Y por eso esto es tan preocupante. Aquí Y- no estamos hablando de que haya una violencia comunitaria de comunidades de izquierda o de derecha o de un lado político en el otro que se estén, digamos, cascando entre ellos. Esto es una situación que efectivamente reprime el activismo social y político a nivel local. Y yo creo que las elecciones regionales van a ser un punto o una causa para que posiblemente sigan aumentando pueden seguir aumentando estos asesinatos. Porque sucede además Cada en año ha todos sido los peor años. desde el Claro. 2016. Yo no sé, es que eso necesariamente. depende de las cifras. Sí, Yo no diría que necesariamente. Es el que tenemos un allí, problema de claro, cifras tenemos es un muy problema de complejo. cifras muy complicado porque no Pero conocemos ustedes se muchas deberían características juntar, o sea, Colombia de la 2020, gente. pacifista, Lo la hacemos. Defensoría del Pueblo, CERAC, claro a que decir, lo hacemos. por favor, Indepaz. Lo vamos a hacer, pero digamos, yo creo que incluso con la poca información que hay, y en gran parte la carencia de información se debe a que la justicia no ha esclarecido la mayoría de Ah, no, estos pero es que crímenes, según la Fiscalía se han esclarecido la mitad de los de crímenes. los del año pasado. La ¿Y a mayoría, usted qué- apenas qué- la mayoría, qué piensa pero de esa los definición demás de años no. esclarecimiento? No, yo creo que es valiosa porque muestra que es superior al esclarecimiento del 30% de los Claro. homicidios en el resto del país. Pasan del 30 al 50 para este tipo de violencia. Pero nos falta mucha información. Sin embargo, yo me atrevo a decir que no debemos ir con esta idea que también se ha generalizado, y es que esta violencia política, de nuevo, está asociada al acuerdo de paz y a la negociación con las FARC. Esto viene de mucho tiempo atrás. En Pero los años sí. 90 estábamos hablando, y a finales de a principios de la década pasada, estábamos hablando de activismo, de Sí. violencia contra activistas trabajadores, no, contra Sindicalistas, sindicalistas. Sí. básicamente. ¿Sí? Yo creo que efectivamente eso es cierto, no es el mismo patrón ni lo mismo que vivimos durante los años 80 o comienzos de los 90, pero lo que sí es cierto es que aunque no sea una causa debido al acuerdo, sí hay un punto, y es que cuando las FARC se van de muchos territorios, quedan unas realidades allá que son muy complejas. Uno no puede decir que hay un patrón, que hay una sola persona o una sola organización, como en algún momento en los 80 o 90 sí podíamos decirle, existía Carlos Castaño y sus 12 apóstoles determinando Sí. a quién mataban y por qué. Aquí no lo hay de esa manera, pero efectivamente en los territorios están marcados por reclamantes de tierras, personas que están apoyando la sustitución de cultivos de uso ilícito, Sí. el programa del Sí. PENIS, y eso es innegable. Y el otro grupo grande son los juntas de acción comunal, Pero entonces- que son casi el 60% Y, de los y asesinatos. déjeme, yo aquí retomo lo que dice Jorge, y es si estas personas son en general de movimientos comunitarios, de personas que tienen pocos recursos, que tienen poca tierra, los asesinos entonces son personas que tienen tierra. Por eso que es tan importante buscar qué causa estaban Así es. defendiendo esos líderes. ¿Y qué sociales. tan cerca estaremos de avanzar Yo creo algo? que ya Yo sé- no sabemos sé si en bastante. este Ay, yo creo que hay hemos unos- avanzado en esto. Yo creo que sí siento- hemos avanzado y sabemos bastante. Gran parte, yo diría que la gran mayoría, 70% de estos casos, se asocian a lo que uno podría llamar, es una palabra horrible, conflictividades, un poco para diferenciarla del conflicto armado y de Sí. lo que la izquierda, digamos, democrática en Colombia llama el conflicto social y armado. Digamos, esto no es una guerra civil la que está ocurriendo aquí después del conflicto con las FARC. Se trata de problemas que en unos lugares son por tierras, en otros por representación política, porque también hay asuntos de activismo político. En otros lugares esto tiene que ver con conflictos y disputas de crimen organizado. Es Eso hay que cierto, decirlo. Pero también es muy importante decir que ahora,
justamente hoy y ayer y todos estos días estábamos hablando del espejo retrovisor que puso el alto consejero para los derechos humanos diciendo Barbosa. que no había información y que no les habían entregado información. Pero a mí me parece muy curioso que el gobierno no haya querido citar la Comisión Nacional de Garantías, que es una instancia creada por el Acuerdo de Paz y que se supone es el ente rector Esta para mañana anunciaron que dictar ya la iban a política. citar. ¿Sabes cuántas veces la han citado? 2 veces. Bueno, se me no va se a ha ir hecho. el programa y creo que no hemos hablado de lo que le interesa más y toca más a la mayoría de la gente que ve este El programa. bolsillo. Todavía no, el bolsillo y la corrupción. Y el debate público sobre corrupción y justicia. Yo creo que tal vez esta comparación entre el fiscal general y lo que estaba haciendo mientras, digamos que fueron decenas o cientos de personas las que salieron a Dicen que a cientos. protestar, Miles, yo diría a que pedir su miles. dimisión. Miles, sí. ¿Usted diría que miles? Yo diría que miles. Las fotos que yo vi son de miles. Entonces ahí está, esto lo publica, la foto del fiscal salió en la sección Alto Turmeque del Espectador. Ahí se lo ve a Néstor Humberto en unas merecidas vacaciones. La verdad es que tuvo mucho trajín este año. Y del otro lado está una de estas congregaciones que se dio la semana pasada frente a varias fiscalías alrededor de Colombia. Unas marchas que en efecto tenían un tinte político. Fue la izquierda. No, pero también hubo mucha gente de centro, creo mucha que- gente que- templada, para no decir sí, tibia. yo lo que creo es que aquí sí hubo unos convocantes desde unos partidos políticos. Sí. Y eso es innegable. Si miramos quién mandó la carta Pero claro. a la alcaldía de Bogotá para pedir ¿Quién la el mandó? permiso, pues ahí está el partido FARC y está Colombia Humana, entre otros. Es decir, y eso no está mal. Sencillamente Claro. hace parte A ver, del entonces movimiento. Mauricio Pero una Vargas cosa- los llamó idiotas útiles de... Claro, Daniel, pero una cosa es que lo haya citado 2 o 3 o 4 partidos políticos, pero otra cosa es que se haya sumado una cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que ni siquiera pertenecen a esos partidos, a lo mejor no le gusta Claro. a Colombia Humana. Y eso lo estamos viendo. Sí. Conozco mucha gente que no era de ninguno de esos 2 partidos. Y eso va a seguir. Esta es la Y esto va a primera seguir, salida. exactamente. Porque con la respuesta que hubo, entre otros, del columnista, el colega Mauricio Vargas, Sí. entre otros, la gente, digamos, voy a utilizar una palabra fea, pero la torearon. Y la gente quiere salir a Está demostrar, picada, está sí. picada. Yo no soy de Colombia Humana, yo no soy de las FARC, pero no quiero este fiscal. Y siento que este fiscal es indigno para estar ahí. Entonces, ese ataque político a mí me resulta un poco peligroso porque lo que hace es quitarle legitimidad a una protesta social y ciudadana que puede tomar unos visos muy importantes. Habrá que ver si, digamos, la dirigencia de este país, los grupos de interés, los gremios de la producción, los grandes grupos empresariales ¿Escuchan el empiezan a mensaje? quitarle respaldo al fiscal general de la Nación. Y a diferencia de lo que le dije frente a Duque, que definitivamente le puedo decir que yo Va a creo terminar que su- termina su periodo, yo no estaría tan seguro del caso del fiscal general. Hablemos un poquito más de lo que se viene en el tema de corrupción, en lo que se le viene a Néstor Humberto Martínez este 2019, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca. Corrupción ha sido una de las palabras más mentadas en Colombia en el 2018 y seguramente el 2019, con una campaña regional, no será distinto. En la encuesta Gallup, la corrupción aparece como la preocupación más importante de los colombianos, a veces como la más importante, a veces hay otras que son más importantes, Fíjese, un conjunto, pero fíjese. por primera vez eso viene pasando sistemáticamente. Pero yo creo que eso va a pasar. Yo le apuesto que a final de este año la corrupción no va a estar en el primer lugar. No tanto porque dejen de haber asuntos o escándalos de corrupción o Sí, procesos, porque van a pasar las sino porque elecciones. los asuntos económicos van a, Pueden sobrepasar. van a estar en el primer lugar. Es que ese aumento del desempleo que le mencioné al comienzo del programa, eso es muy serio. Mire, como decía Ernesto Samper, a un gobierno no lo tumban ni las protestas ciudadanas, ni que Sí. se suba la inflación, lo tumba que se suba el desempleo. Y que ya no no- abandonen los cacaos, Ergo, RCN, sí. Caracol. Y pues es innegable que ya no tenemos a las FARC. Todo era culpa de las FARC. Durante Cierto. 53 años nos comimos el cuento de que el principal problema que tenía Colombia era la existencia de las FARC. Ya no están las FARC. Gloria, ¿usted esté tan optimista o pesimista, dependiendo de cómo usted lo vea, como Jorge, acerca de que el fiscal puede no terminar su periodo? Yo creo que la tiene más difícil de lo que la gente cree. Y Estrenamos fiscal ad hoc. yo no sé si estrenemos fiscal ad hoc, pero lo que le digo es que lo que estamos viendo no lo hemos visto nunca en Colombia. O sea, de que haya una protesta ciudadana en contra de un funcionario que hace parte de la administración de justicia, digamos que hace parte del sistema judicial, no lo habíamos visto. Yo- Y aunque
algunos sectores de opinión quieran menospreciar la protesta ciudadana, Sí. yo creo que eso va a seguir en aumento. Y en el momento en que, como dice Jorge, ciertos sectores de opinión, o digámoslo claramente, el establecimiento en Colombia sienta que ya no es necesario mantener este fiscal, algo pasará. A propósito del establecimiento, mire lo que dice Luis Antonio Mameri, que fue el director de Odebrecht en América Latina. Uno de los criminales. En una de las audiencias que tuvo con la Fiscalía y con un juez en donde pactaron un principio de oportunidad este pasado viernes, el 11 de enero. Solicito sentidamente desculpas por ellas corresponder con mi fiel propósito personal de enmienda. Y además de las disculpas, hubo un compromiso para seguir colaborando en casos como el de José Elías Melo, que es y fue el director de Corfi Colombiana, la filial del Grupo Aval que hizo la sociedad con Odebrecht para la Ruta del Sol 2, que a propósito, quienes estuvimos manejando a la costa en estas vacaciones, vimos en un abandono muy triste. La Ruta del Sol 2, el tramo 2 y el tramo 3 están tirados ahí, y ahí uno ve un poco la cara de la corrupción. ¿Qué tan arriba en el establecimiento puede llegar esto? Porque esto toca posiblemente a los intereses del hombre más rico del país, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo creo que los intereses incluso del Grupo Aval, que usted acaba de mencionar, pueden verse mejor servidos por un fiscal independiente y que no esté cuestionado. Cuando el establecimiento se dé cuenta de eso, yo creo que probablemente Néstor Humberto La Martínez valoración puede ser se dé distinta. cuenta que incluso él le va mejor renunciando, porque va a poderse dedicar a defender su propia causa, pues digamos, de las acusaciones tan injustas según él que se le hace, Sí. que es lo que dijo en su video del día de ayer respondiéndole a la columna de Daniel Coronel. El problema es que las que Álvaro explicaciones tiene Hay como una del fiscal convergencia cada de vez son intereses. más Fíjese que, insuficientes. claro, Cada todos vez se ven más estamos... insuficientes las explicaciones del fiscal. Así es, y son Y cuestionadas eso sus explicaciones. socava absolutamente toda la labor que haga la Fiscalía. Si no, díganme, hace poco salió un trino de la Fiscalía hablando del esclarecimiento de homicidios. ¿Quién le cree? Perdóneme que se lo diga, sin demeritar que hay un gran trabajo en la Fiscalía, Claro. que hay miles de funcionarios que hacen muy bien su trabajo. Es que pero la mientras defensa esté del propio deslegitimada, fiscal está afectando la buena Todo- marcha de la exacto. institución. Ese es el problema. Y Colombia se merece, la nación colombiana, esta que estamos celebrando Sí. su Bicentenario. independencia bicentenaria, se merece un fiscal pues que no esté bajo esa constante reproche por parte del periodismo Y colombiano. se me acabó el programa, me voy con esto sobre la economía colombiana, de la que usted dice podría tener un peor año que el 2018. Estas son las pronósticos que hace el Banco Mundial, que es generalmente generoso en sus pronósticos. La economía global crecerá un promedio de 2.9%, la de América Latina 1.7%, un difícil momento en la región, Colombia 3.3%, Brasil 2.2%, Perú 3.8%, Chile 3.5%. Eso para el 2019, eso haría, todavía no sabemos la cifra de crecimiento del 2018, pero va a estar alrededor del 3%. Probablemente va a estar por encima del 3% levemente, pero yo le hago un reto para que el año entrante, cuando ojalá nos invite a Es una Gloria cita. y a mí aquí, Es una cita el 15 de ya, enero. que usted nos ponga las predicciones de desempleo. Yo creo que en Colombia le estamos dando demasiada importancia al crecimiento económico y no la suficiente importancia al mercado laboral, a la generación de Pero un empleo mercado laboral y al que arranca, desempleo. aguantó un choque enorme sin subir a 2 dígitos. Yo creo que vamos a llegar a 2 dígitos sin lugar a Ahí dudas en quedó el mes de la marzo. predicción no la voy a poner Sin lugar a dudas. ultracrepidar, Por favor, Gloria. no es mi campo. Pero esa le es mi agradezco mayor mucho haber preocupación. estado aquí esta noche. A usted Gracias. también, Jorge, a Gracias, ustedes. Daniel. Ya volvimos. Comenzó en Zona Franca este 2019 y nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.